chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien y les hayan avisado bien del cambio de proceso. ¿Quién está por aquí? Víctor, Chamorro, Gottfried, Jorge Luis, Faber, Lisset Durango, hola, ¿cómo estás? Valentina, Miguel Ángel, Miguel Olaya, Gottfried, ¿cómo están? Hola, Dayan, ¿cómo estás? Natalia, Miguel, Nathan, Jorge Luis, Valentina, Andrea, Dana Chacón, Alejandro, señora Pizza, Camilo Quintero, Dayana Bolívar, Camilo Mora, Mariana M, hola, ¿cómo estás? Estefania Costa, ¿cómo están? Hola, Valentina 26 Cárdenas, ¿cómo estás? Debbie Gabriel, Natalia, John David, Laura Consuegra, Felipe, Diego Bedoya, Camilo Celis, Dani Alexander, Alejandro Rey, Felipe, Eric, Juan Manuel, Angie, Danixa, ¿cómo están? Milton Caicedo, Julanito, Lisette Quintero, Angie Ramírez, Andrés Noguera, Gottfried García, Eider Osías Hurtado Candelo, Eider, perdón. Hoy continuamos con el proceso de geometría y estadística que de pronto se abandonó un poquito. Encontré bastantes preguntitas de los últimos modelados y exámenes de trigonometría. Entonces ahí vamos a trabajar algo. Hola Nayarit. Hola señora Pizza, ¿cómo estás? Vanessa, María Camila, Mani, Angerango Andrux, José Nazate, Mariam con M. Espero estén muy bien, ya a una semanita, ya eso se vino encima, ya se acabó la pensadera, ya lo que fue a ir por el puntaje que buscaron construir desde el comienzo del proceso, cuando iniciaron el proceso. Entonces espero les vaya muy bien. ¿Listo? Ponle tiempito a los que se tomaron un break para seguir ahí. Laura, sí hemos trabajado algunas cositas de probabilidad, hoy hay algunas cosas de probabilidad en las preguntas. Recuerden que más que probabilidad, la parte fuerte es combinatoria, ¿no? Entonces, es fácil. 11 días, no, 10 días. Por ahí alguien me preguntó al correo lo de las becas. Si hay varias becas que ofrecen universidades privadas, pero por obvias razones no las puedo decir acá. Entonces, yo por ahí le envío un link a una de sus compañeras eh, para que lo puedan ver. ¿Listo? Ya solo quedan. ¿Por qué lloras, Natalia? Claro, es decir, el esfuerzo se ve representado en un buen desempeño, eso no se preocupen. Entonces, cuando estén allá, solo estar eh, muy al tanto del proceso. No, al exterior hay un montón de becas, sino que ahorita hay mucha modalidad de que universidades ofrecen becas, pero es a partir de universidades privadas, a partir del segundo semestre. El primero no lo cubre, sino es a partir del segundo semestre. Entonces uno no sabe si eso es más un gancho comercial que otra cosa. El, la María Paula. Entonces, hay algunas que ofrecen becas deportivas en Colombia, pero hay algunas que son como tan absurdas y me perdonan. Veía el aviso de una beca que daban, le costeaban el 95, teniendo un buen puntaje del ICFES y una cantidad de requisitos, el 95% de la carrera. Hasta ahí muy chévere. Pero digamos, si la carrera dura 5 años, el que accedía a la beca se comprometía
durante el doble de tiempo que recibió la beca, es decir, si la beca duró 10 años, 5 años, durante los siguientes 10 años, a entregarle a la universidad el 20% de las ganancias que obtuviera, del dinero que obtuviera en ejerciendo su profesión, o decir algo así como tan contradictorio. Me puse a hacer cuentas, así con un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo no, es un sueldo mínimo de profesional y resulta que uno termina pagando casi el triple de la carrera. Pues ya cuando es profesional, ahí amortigua un poquito, pero bueno, es otro modelo de ICETEX, sí. Al que me escriba le envío esas, hay solo como cuatro, hay muchísimas, pero lo que les decía, muchas lo que dan a entender es eso, es como un gancho comercial de que venga, inscríbase, nosotros lo becamos, pero a partir del segundo semestre. El cuento es que tienen que mirar si realmente cumple con un promedio. Entonces ahí lo mejor es apuntarle a las universidades del estado, mis amigos. Entonces, pero sí hay algunos buenas ofertas sacando unos muy buenos puntajes para poder acceder a ellas, unas no tan comerciales. Señora Pizza. El correo al que me tienen que escribir normalmente o me han estado escribiendo es matemáticas al 64, puntajenacional.com. Listo, ya le dimos tiempito a los rezagados, ya le dimos 5 minuticos como para empezar. Entonces vamos a iniciar. De antemano darle la bienvenida a los que ingresan por primera vez, no se asusten, aunque creería que son pocos. Es, actualícense, tienen tiempo, 11 días para ponerse al día en los videos. Entonces, por favor, no olviden dar el like a los videos, suscribirse, así ya se esté terminando el proceso. Jamie Méndez, no sé, hoy pregunto, por ahí algunos que me habían solicitado que tenían problemas con la parte de registro y eso, remití el correo y a más de uno ya le solucionaron. Entonces hagan lo mismo, envíenme el correo y yo pregunto a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Listo. Igual, Camilo, puedes conectarse y se va a ver el programa, no hay ningún inconveniente. La hora de terminación, no porque empiece uno más temprano, termina más rápido. No sé si han escuchado el dicho que dice que no por levantarme más temprano va a amanecer más rápido, ¿no? 10 días que bien llevados, recuerden los últimos 2 días, 3 días, no saturarse en esa cabeza de información, sino entrar en un estado de tranquilidad. Hay muchas cosas que deben hacer, alimentarse bien esos 2 o 3 días previos a la prueba. Así, por aquí alguien está triste, no se preocupen. Juana Coronado, no me contestaste el correo para la cuenta. Vuélvemelo a escribir, Juana, que no recuerdo de qué es. Listo, habíamos quedado con dos pendientes, o dos o tres, entonces maneja algo como de geometría, otro de estadística descriptiva y algo de probabilidad. Entonces, vamos a iniciar con este. De pronto lo hicieron de tarea, de pronto no lo hicieron de tarea, entonces esperemos a ver cómo les fue con este proceso mientras yo saco la WhatsApp. Ya, listo. Vamos a ver si está funcionando. Sí. No, Diana, no tengas miedo porque con seguridad te enfermas. Sí, es decir, la parte emocional afecta mucho a la parte física, así que respiren con tranquilidad. Sí, eso ya la habían visto, no sé, es que alguien me la envió, me la envió para que la modeláramos y ya estaba en las preguntas, entonces quedé con la duda si la habíamos trabajado o no la habíamos trabajado. Yo dije, entonces la dejo en ese orden de ideas. En ese caso, pues es mirar la relación del cuadrilátero, de los valores que me dan, la medida del ángulo PRO igual a en términos de alfa, beta y el valor que se está tomando. Y el PRO es este de acá, acá.
Entonces es el valor que se está tomando, no hay ninguna relación. Medida del ángulo OQR, alfa, beta y pues ahí ya tienen los valores. Y si efectivamente la respuesta era a partir de la relación de 180. Pero no recuerdo si sí es esta pregunta, porque técnicamente la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo son 180. Al sumar estos 3 me da 180 y 180 menos 180 da 0. Entonces no sé ahí que si está de pronto mal escrito. Entonces esa era la tareita para eso y si entonces me dicen que ya la habían visto. Listo, Natalia, ya vamos a mirar. De fin de esta semana a la siguiente semana, Nayarit. Listo, entonces hay que mirar a partir de la relación de los valores. Entonces, una de las cosas que deben tener en cuenta es que la suma total de los ángulos da 360. Entonces, que este es la relación del valor de alfa. Entonces ahí tenemos que tener como a partir de este es la correlación que se tiene con los dos. Porque y más alfa me da el de acá. ¿Listo? Listo, Mariana, ya miramos. Listo, entonces alfa más beta más teta más phi. Estos tres, la suma de los tres da 180. Entonces es decir, alfa más beta más phi es igual a 180. ¿Listo? La sumatoria de los triángulos internos. El de acá también nos da una relación de 180. Tenemos esta información, la medida del ángulo. Nos piden que tratemos de, a partir de la información, dar ese resultado. Entonces, una de las que dice es que y valdría 180, ¿cierto? Entonces podemos empezar a manejarlos por descarte. 180 en la relación del valor. Entonces y igual a 180 es imposible, no podría tener la valoración de todos los ángulos. ¿Listo? Ese no puede ser. Me dice que es alfa, tendría un valor numérico mayor a 180, es decir, miren, le resto uno, le resto el otro, le resto el otro y me está dando positivo, no porque me estaría dando un valor negativo. Entonces el resultado está entre alguno de estos dos. Entre identificar la característica entre los valores de estos dos ángulos. Entonces aquí vamos a tener 180, que es la suma de estos tres ángulos, menos el valor que nos da acá, nos daría la suma de esto, o menos la resta de los valores acá. Pues aquí estamos como en un apretujón porque no sabemos realmente cuál es, si es B o es D. Precisamente por este negativo es el que lo hace a uno dudar. Sumamos los tres y nos daría que el ángulo Y nos daría 0. Entonces, por descarte, la respuesta tiene que ser la B, a partir de la información que se tiene. El ángulo Y equivale a la diferencia entre los tres valores. Así no sea proporcional lo que se está tomando, es la forma más fácil de determinar. ¿Listo? Exacto. En el D, si yo tengo que estos dos da 180 y le resto 180 grados, pues me va a dar que el ángulo es 0. Entonces, este es uno de los casos que para poder diferenciar y trabajar es necesario ir eliminando posibilidades para que el resultado quede más o menos acorde. No puede ser 180 porque no va a equivaler este ángulo a la suma de todo el triángulo, por eso no es el C. No puede restarle uno todos los valores porque nos daría un ángulo negativo, porque este sería, por lógica, tiene que ser más pequeño a 180. Y este no puede ser por la misma razón que tenemos acá. La suma de los tres nos daría 180. Mm, no sé, Jorge Luis, cómo lo habrá explicado, pero véanlo, es decir, yo no estoy diciendo nada que no sea del conocimiento común. La sumatoria de los tres ángulos de un triángulo dan siempre 180. Y me estaría diciendo esta expresión que 180 menos 180, el ángulo Y daría 0.
y no tendría ninguna coherencia, ¿sí o no? Porque es un ángulo que tiene un valor. ¿Listo? Exactamente, digamos en el A y en el A y bueno, en el A con seguridad negativo. En este no es seguro que dé negativo porque podría dar un valor positivo siendo este considerablemente más grande, por más de que no sea proporcional el valor numérico que tenemos. Recuerden también que como son dos triángulos, solo los triángulos, todo el cuadrilátero mide 360 grados. No hay una relación de paralelismo, entonces no hay forma de como identificar todo el proceso. ¿Listo? Eh, Salvo que hayamos leído algo mal. Alfa o QR. Es que, una de las cosas que están aquí como mal enunciada es el ángulo. Miren, acá hay un lío con este ángulo de acá. ¿Sí lo ven? Que dice OQR. Entonces ahí el ángulo está un poco mal escrito. Entonces esta pregunta puede tener un lío por esta información. Sí, pueden presentarse. Podría ser, pero es que vean la información que les está dando acá. Técnicamente este ángulo que me están pidiendo acá, no lo había visto, es este de acá. Entonces es como si tuviera una línea acá o QR. Estaríamos hablando de un ángulo de esta proporción en esta situación y me dice que es el ángulo alfa y lo señala en el otro lado. Uy, grave, es grave error de razón que no se puede interpretar muy fácilmente. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tendrían que haber querido decir acá es que era el ángulo PRQ. No está, entonces PRQ, es decir, realmente el ángulo alfa es PRQ o ORQ, pero no sería ninguno de los que está enunciando acá. Ese es un fallo. De un fallo en esa pregunta. Si alguien sabe de pronto de qué examen es, les agradecería que me lo enviaran. Técnicamente esta pregunta, si es como está enunciada, no tiene solución. ¿Por qué? Porque me está dando una información aquí inválida. Si vemos la parte gráfica y de pronto le hacemos otra interpretación, porque eso sí está complicado ahí hacerle múltiples interpretaciones, podríamos decir que alfa, aunque eso no se puede hacer porque no tenemos asumiendo esta relación que señalan el ángulo, que alfa sería todo el ángulo, ¿cierto? Que alfa menos y daría el angulito de acá. Entonces llamemos a este ángulo de acá, llamémoslo teta. Que teta, pero ahí sí está la interpretación complicada, sería igual a alfa menos y. Y que teta más, entonces, y que teta más beta más phi sería 180 grados. Y que vamos a reemplazar porque tiene que estar en función de y esto acá y nos da alfa menos y más beta más phi igual a 180 grados. Despejando, diríamos que menos y, estos están restando, estarían sumando, pasarían a restar menos alfa, menos beta, menos phi, más 180. Y para que quede positivo cambiamos signos, entonces alfa más beta más phi menos 180. En ese orden de ideas sí daría esta respuesta, pero el inconveniente es que vamos a la apertura de la información. Técnicamente, con esta información no se puede deducir esto, es decir, esto y esto no son coherentes, ¿listo? No se puede, realmente no podemos llegar a una respuesta concreta porque con la información suministrada acá nos dice que es un ángulo pequeño porque nos está tomando una diagonal, entonces se presupone que el error estaría en que querían llamar era PRQ y no OQR como fue el valor inverso. En ese orden de ideas, si este A solo fuera el pedacito de ángulo de acá, la respuesta sería B. En el orden de ideas que aquí quisieran decir que fue ORQ alfa, la respuesta sería D. Pero en el orden de ideas de la información que me dan esta pregunta,
quedaría sin respuesta. De razón que tuvieron varias preguntas, no fue una sola persona, sino otro también me decía el comentario de la pregunta. Entonces, pilas con la información ahí, sí. Eh, Fue error del que hizo el formato. Si alguien la tiene, por favor verifique esto, aunque creería que todos deben tener el mismo archivo. Esta de acá. Para que vean que sí se pueden presentar fallos. Mientras comentan, hagamos eso porque nos vamos a quedar ahí un rato con esa pregunta. ¿Quién llegó por ahí a última hora? Diego Alejandro, ni la D, ni la B, ni ninguna, porque ahí no se, hay múltiples, cuando hay un fallo, cuando hay un error en la enunciación de la pregunta, pues trata uno de rellenar el fallo, pero no sabría realmente de dónde tomar la información válida. Entonces, eso es una de las cosas que uno no debe hacer, rellenar la información faltante, que eso a veces pasa. Gottfried, hacen un fe de ratas, pero el inconveniente es que tiende a llegar muy tarde. Pues ahorita con lo tarde que salen los resultados, de pronto no haya mucho lío. Cuando se dan cuenta de los errores. Porque si la gente no se da cuenta del error y no denuncia la pregunta, va a ser muy difícil que la gente se dé cuenta. Aquí están prestándose las tareas. ¿Y por qué no hacían las tareas antes de empezar con puntaje nacional? Y no creo que les hayan dejado tareas de un día para otro. No, es una señora Pizza, lo que trata de decir es nombrar el ángulo. Ahí es donde está el lío. No nos está diciendo realmente esto qué es, porque no es una bisectriz, porque una bisectriz sería una recta nomás. Y recuerden que una recta solo se nombra con dos puntos. No nos dice si RP es una bisectriz o una mediatriz o alguna cosa. Entonces mejor, de razón que tuvieron tanto lío con esa pregunta. Esta que me dice, lo cual evita el contacto del elemento con medio externo, un porcentaje aproximado de los materiales. 5% aluminio, 20% polietileno y 75% de cartón. Excelente, María Paula, esa es la actitud. Listo, Faber, excelente. Miren, Faber la encontró en un cuadernillo que tiene y la información está distinta. Envíemela si es tan amable, Faber, y la contrastamos en la siguiente clase. Miramos cuál es el error para que de pronto no se haya malinterpretado mal. Listo, gracias, Faber. Listo. Se dice, las 6 capas de la lámina se distribuyen así. Primera capa, segunda capa. Bueno, de la información presentada se puede afirmar que las láminas de retapar una relación de 1:70 entre el aluminio y el cartón, una relación de 4:1 entre el aluminio y el polietileno, una relación de 1:15 entre el aluminio y el cartón y una relación de 4:15 entre el cartón y el polietileno. ¿Listo? Entonces, la relación, cuando me piden relacionar, es una comparación. La comparación numérica, recuerden que cuando yo voy a encontrar una proporción, es tomar uno sobre otro, es decir, aluminio sobre cartón o aluminio sobre polietileno o polietileno sobre el cartón, que es el mayor. Entonces dividir el porcentaje para saber cuál es la relación. Miremos cuáles nos preguntan. 1:70 entre aluminio y cartón. Miremos el aluminio y el cartón qué relación tiene. ¿Listo? Empecemos por esa, que es la primera. ¿Qué sería una relación de 5:75? Tengan en cuenta que este tipo de comparaciones hay que simplificarlo. Al simplificar, quinta nos da una de 3. Una opciones, borrada. Una de 15. Una de 15. Entonces, una de 15 es la relación entre aluminio y cartón. Quiere decir que esta no nos sirve. Una relación de 4:1 entre aluminio y el polietileno. Entonces, polietileno y entre aluminio y polietileno. Aluminio
polietileno de 4 a 1, miremos, el aluminio es 5 y el polietileno es 20. No, es una relación de 1 a 4, siempre en el orden que se nombra es la relación. Sería 4 a 1 si fuera la relación entre el polietileno y el aluminio, aunque esa relación en algunos casos no cumplen la relación, entonces esta puede quedar como posible. Una relación de 1 a 15 entre el aluminio y el cartón. Si ven que aquí ya la tenemos fija, entonces la elimina. Y una relación de 4 a 15 entre el cartón y el polietileno. Entonces, del cartón y el polietileno no nos da. Respuesta la C. Aparentemente de estadística porque tiene una gráfica, pero realmente de proceso estadístico no se hizo absolutamente nada. Solo se tomaron las cantidades porcentuales. ¿Listo? Es relativamente fácil si uno la ve como un proceso numérico. Es una pregunta con el exceso de información, es decir, todo esto que tienen acá es información que fácilmente se podría eliminar. Parte de la contextualización se podría eliminar y decir que la pregunta podría centralizarse y no cambia nada en solo esta información primaria. La gráfica muestra, es decir, todo esto que está aquí era información de más. Sí, María Paula, cuando me digan relaciones dos cantidades, lo que estamos haciendo es una comparación proporcional, es decir, uno dividido entre otro. ¿Listo? La B estaba al revés, es la relación entre polietileno y el aluminio. ¿Listo? Miremos otro. Daisy Contreras, aquí sí ya empezamos con esas de las anteriores preguntas que me han enviado específicamente. Entonces esta me la envió Daisy Contreras y estaba muy afanada por la respuesta. Entonces, no sé si Daisy esté hoy conectada. Listo, Jamie, yo hago la recomendación. Si tienes alguna pregunta adicional, con todo gusto escríbeme al correo y yo trato como de colaborarte en ese proceso. Y te agradecería si me escribes para acordarme porque soy más desmemoriado. No, pero aunque creo que ya casi todas están subidas, ¿listo? Yo ahorita pregunto, ahorita en el corte, en la pausita, pregunto y ya les digo. Dice, varias rutas. Permutación. Principio multiplicativo, sí, señores. Paula B. Gottfried Milton. Más con principio multiplicativo. Permutación no es. Es una permutación condicional o algo así. Ya miramos, María Paula. Ya miramos la B. Entonces tengan en cuenta que es una relación de combinación. Recuerden lo que hablábamos cuando dijimos lo de principio de combinatoria. Se pueden presentar las posibilidades generales de permutación y combinación cuando estamos tomando solo una población y de eso una muestra determinada, o situaciones condicionales que no permiten la aplicación, digamos, de las ecuaciones, sino una situación relacionada, que es lo que se define como principio multiplicativo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si yo hiciera un diagrama de árbol,
tengo dos opciones para él, digamos, bueno, Camilo puede entre las rutas PQR para él desde el colegio donde estudia hasta la casa de José. Para él desde la casa de José hasta su casa y, y se sabe que además hay dos rutas directas, una y dos entre la casa de Camilo y el colegio. La figura muestra las rutas descritas. Si al salir del colegio Camilo decide hacer una tarea en la casa de José, ir a su casa y luego volver al colegio, el número de formas en que pueda hacer este recorrido es... Hay una situación que la pregunta no toma en cuenta y no aclara tampoco, que se sobreentiende, y es la posibilidad que él venga por este camino, llegue a su casa y se devuelva por este. ¿Listo? Pero aquí lo están presuponiendo que él da una vuelta, pasa aquí y vuelve aquí. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, sale del colegio, entonces para el del colegio a casa de José tenemos tres posibilidades. De la casa de José a la casa de Camilo hay cuatro opciones. Una, dos, tres y cuatro. Y por cada una de estas tengo dos posibilidades directas. Entonces, por eso es principio multiplicativo. Por cada una de estas tres tengo cuatro opciones. Pues 3 por 4. Y por cada de estas todas que se acumularon tengo otras dos. Entonces, 3 veces 4, 4 veces 3. De estas 4 veces 3, 2 veces 4 veces 3, es decir, 3 por 4 por 2, y nos da un lindo número que es 24, por principio multiplicativo. ¿Ven? Entonces, y lo que les digo, es decir, es sin tomar en cuenta la posibilidad que él se devuelva, porque ahí no está haciendo ninguna aclaración de que él no va a poderse devolver por la nueva ruta. Pues son errores en la contextualización de la pregunta, porque podría presentarse que uno lo interprete desde otro punto de vista y ahí se puede afectar un poco las posibilidades de opción. ¿Listo? Mariana, ¿cómo se hace cuando me dan la cantidad de combinaciones y me preguntan la cantidad de dígitos o cosas que hay para? Eso es más de análisis y de pronto aplicación de la ecuación. Entonces ahí toca jugaron muchísimo con la parte numérica y con la situación de la ecuación, aunque esas son preguntas específicas de la temática, porque generarle un contexto a una pregunta de ese tipo no se ve, es muy difícil. En una combinación tenemos tantos resultados, cuáles son los posibles valores, meterlo en un contexto es muy difícil, entonces son preguntas que son ya de índole concreto, digamos, para revisar uno preguntas de tipo cognitivo específico. Mientras miremos esta de Yudani Torres. Listo, Andrea. Entonces, lo que sucede es que tenemos tres opciones distintas. Tenemos los caminos del colegio a la casa de José, de la casa de José a la casa de Camilo y de la casa de Camilo al colegio. ¿Listo? Entonces, de la casa del colegio a la casa de José hay tres opciones. Por cada una de esas opciones voy a tener la oportunidad que si yo vengo por cualquiera de los tres caminos, tener cuatro más de la casa de José a la casa de Camilo. Entonces tengo 3 veces 4. Es como si tú diferenciaras, tomo el camino uno y puedo irme, por cada vez que tome el camino uno, tengo cuatro opciones del otro camino. Y por último, del colegio de la casa de Camilo al colegio tengo otras dos opciones. Entonces es una relación de uno respecto al valor. Entonces va una amplificación. Si uno quiere hacer el diagrama de árbol y obtener los valores, se da cuenta que por cada inicio de camino tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones. Y en total tiene 3 inicios. 8 por 3 también nos da 24. Entonces, aquí parte de la relación de cuando tengo este tipo de situaciones es multiplicar las posibilidades y eso es lo que se conoce como principio multiplicativo. ¿Listo? Listo. Sí, pero la envió a alguien, miren, no todos porque miren.
Si alguien la envía es porque ese alguien y hay muchos otros pueden tenerla esta. No hay problema, Andrea, lo que necesites. 8:40 es cuando empiezan con Paco, que con él empiezan tarde. No empezamos a las 7. Hasta que terminemos. Sí, hay bastantes. Entre los 16 estudiantes de un salón de clase se va a rifar una boleta. Pilas, no, léanla bien porque es que de este contexto del parque de diversiones he encontrado preguntas muy parecidas. Yo no me acuerdo haberla resuelto acá, no me acuerdo. Se va a rifar una boleta para ingresar a un parque de diversiones. Cada estudiante debe escoger un número de 3 al 18. El sorteo se efectúa de la siguiente manera. Se depositan 6 balotas en una urna, cada una numerada del 1 al 6. Se extrae una balota, se mira el número y se vuelve a depositar en la urna. El experimento se repite 2 veces más. La suma de los 3 puntajes obtenidos determina el número ganador de la rifa. Si en la primera extracción del sorteo se obtuvo 2, es más probable que el estudiante que escogió el número 10 gane la rifa a quien la gane el estudiante con el número 7. Porque pilas con toda la contextualización que tiene su cascarita, ¿no? Dice, entre los de están, cada estudiante debe escoger un número de 3 al 18. El sorteo se efectúa de la siguiente manera. Se depositan las 6 balotas. Del 1 al 6 se extrae una balota, se mira el número y se vuelve a depositar en la urna. El experimento se repite 2 veces más. La suma de los 3 puntajes determina el número ganador de la rifa. Si en la primera extracción del sorteo se obtuvo 2, es más probable que el estudiante que escogió el número 10 gane la rifa a que la gane el estudiante con el número 7. ¿Por qué? Entonces, el que haya escogido el 10 tiene mayor opción del 7 para saber si el valor. ¿Por qué? Si ya el primer valor era 2, entonces miremoslo. Entonces, en la primera opción de combinación ya tuvo el 2. Para completar el 10 tiene que sumar 8. Entonces, este es fijo, este no cuenta. Realmente la posibilidad es sumar 8 para que el resultado de 10. Si yo tengo los números de 1 hasta 6 dentro de la urna, ¿cuáles son las posibilidades de construir uno del 8? Va a tener la posibilidad de 2 con 6, 3 con 5, 4 con 4 no porque hay solo una balota, 6 con 2 y 5 con 3. Recuerden que el orden sí importa, entonces aquí tengo 4 opciones. Que el de 7, misma situación. Este es número fijo y la opción que tiene para construir es el 5. ¿Qué opciones tiene para construir el 5? 1 más 4 y 4 más 1. No tiene más opciones. Entonces tiene mayor probabilidad de sacar cualquiera de estas 4 combinaciones que esta. El primer estudiante tiene una posibilidad más de cargar. Es más probable seguir obteniendo números pares. No, es mayor la diferencia entre 10 y 18 que entre 2 y 7. Al ser mayor la diferencia, pues puede tener el resultado mayor. El primer estudiante tiene una posibilidad más de ganar que el segundo. No, tiene 2 posibilidades más. O si no se toma en cuenta el orden, 2, 6 es lo mismo que 6 y 2, 3, 5 y acá solo tendría 1 más 4 o 4 más 1. Tengan en cuenta esa situación y aquí no lo está tomando en orden. Entonces, el primer estudiante tiene una posibilidad más de ganar, podría ser la respuesta. ¿Es posible que se probable seguir obteniendo números pares? No. ¿Es mayor la diferencia entre 10 y 18 que entre 2 y 100 y 7? Sí, pero no dice nada. Al ser mayor el número escogido es mayor la probabilidad de ganar. Falso. Técnicamente uno podría haberla sacado sin necesidad de hacer el proceso, pero por descarte podemos diferenciar una u otra forma. Tengan en cuenta que esta comprobación siempre la tienen que hacer. Verificar si a partir de la respuesta, porque hay veces lo dicen, hay veces no lo dicen, el orden sí importa o en el caso de acá el orden no importa. ¿Listo? Sí, la balota de 2 no.
Dos, miren lo que están diciendo acá. Se saca una y se vuelve a depositar. Si la primera balota que sacaron fue 2, las posibilidades de que cada uno escogiera 10 y 7 hay que restárselas porque este valor es fijo. Ya fue el valor que salió, pero la balota se volvió a echar, miren. Se vuelve a depositar en la urna. Entonces el 2 todavía está dentro de la urna para poderlo establecer. ¿Listo? ¿Cuál íbamos? Esta. Tiene cierto parecido al anterior, pero hay que verificarlo. Tengan en cuenta que es una tabla de valores. Espero la logren interpretar bien, porque la pregunta está bastante interesante, pero las circunstancias no lo permiten ver. La envió Juan Pablo. La figura muestra una construcción geométrica y las medidas de algunos de los ángulos de esta. Mm, es Z, esto es X, esto es M, esto es P, esto es Q y esto es Y. Entonces, ahí me piden cuál de las siguientes tablas muestran correctamente la relación entre los valores. Pero primero tienen ustedes que verificar cosas. Lo que tienen que verificar es que cada par de estos ángulos suma 180 porque forman un ángulo llano. Es decir, P más Y 180, Z más Q 180, X más M 180, M más Q más P 180. Serían los valores que se tomarían en ese orden de ideas. Y pues los de afuera sería demostrativo. Que eso se podría hacer fácilmente dándole valores, ¿no? Si yo este vale 40, este vale 50, si esto vale 30, este vale 60, y si este vale 20, pues este vale 160, y así sería el proceso, ¿listo? Miren acá, entonces le dice X más Y más Z, vamos a comprobar primero el que sabemos fijo, M más P más Q. M más P más Q igual a 360. Ah, perdón. Inténtenlo responder que cogí vuelo. Perdón. Sí, sí, solo con la primera comprobación ya encontraba uno la respuesta. Qué pena con ustedes. La primera que se descarta, sí. Sí, perdón, Debbie. La E, dijo Camilo. Esperemos, miremos, porque si hay algunos que tienen un valor distinto. La intención es entenderlo. Mándame el correo, señora Pizza, y te envío un modelo de las balotas, ¿listo? Aunque mientras están respondiendo ahí es fácil. Cada uno eligió un número. Entonces, digamos, uno eligió 10 y el otro eligió 7. Ese es el número que cada uno eligió para la rifa. La rifa consta de tres balotas, sacar tres balotas y sumarlas de un grupo de 1 a 6. La primera para ambos, porque ellos no hacen el recorrido, sino la intención es que el número que ellos eligieron, la primera que salió fue 2 y se devolvió la balota. En la urna quedan del 1 al 6. La pregunta es con dos balotas, cuánto le hace falta a 2 para llegar a ser 8. Entonces estas dos tienen que sumar 10. Al ver las balotas, hay una mayor cantidad de balotas que suman entre las dos 8 que 5. Entonces, para que sumen 8, solo tendríamos 2 y 6 y tendríamos 3 y 5.
Entonces hay dos opciones. Mientras que para que sumen 5 en este caso tienen que sumar 8 y en este caso tienen que sumar 5. Para que sumen 5 solo hay una opción, que es 1 y 4. Entonces hay mayor posibilidad de que gane el que eligió el 10 que el que eligió el 7 por relación. Señora Pizza, si sigues teniendo algún tipo de duda, me escribes. Y me dices, mira, porque me imagino que el correo sí está con nombres, soy señora Pizza. No entiendo todavía esta partecita, ¿listo? Entonces acá, primero que descartamos es esta suma, que tiene que dar 180, entonces A se va. Y las parejitas, porque me está dando todas las parejitas. X más M, Z más Q y P más Y tienen que dar 180, entonces descartamos la B y descartamos la C. Por descarte nos quedan la relación de D, ¿listo? Ahí ya tenemos lo que nos afanaba. 180, 180 y el valor que vamos a tener determinado en ese orden de ideas. ¿Listo? Porque son diferenciales, dele valores. Si quieren verla, dele valores. Si yo le doy aquí 20, esto da 160. Si yo le doy aquí 40, este me va a dar 140. Y si yo le doy a este, ¿qué valor? Mm, ah, eh, Tiene que estar 40 y 20, 60. Este vale 120 por sumatoria. Este va a valer 60. Miren la suma. Cualquier ángulo que yo le dé acá va a encontrar la relación de que los ángulos externos, internos y los externos. La sumatoria de los ángulos externos de un triángulo da 360. De los internos da 180. Kevin me dice que falta el 4 4. Miremos si sí, en las balotas. 4 4 sí, pero el... Ah, sí, el 4 4. Porque se saca una y se saca la otra, entonces obviamente esta tendrá una más. 3 5 2 6. Y en el otro vamos a tener que para construir 5 solo tendremos 3 y 2 y 4 y 1. Ah, entonces igual, es una más. La del 4 4 por repetición. ¿Listo? Les voy a dejar la siguiente mientras se toman un pequeño cortecito. Necesito tomar agua de Juan Pablo. Esa alguien la envió, pero no es el dueño. ¿Listo? Un minutico. La ruleta gris y blanco, sí. Y muy posiblemente salió así en la prueba porque era un muy buen documento, estaba muy bien escaneado. Sí, son azules, azul oscuro y azul claro. Valentina Girán dice, Diego ni blanco ni gris. En ese caso tienen que hacer una interpretación. ¿Cuál creen que es el negro y cuál creen que es el gris? John David, los oscuros son negro y los claros son gris. Floreli, la A. Rafael, la A. Mariana, la A. El gris sea más probable que el blanco. Ah, es que es gris y blanco, qué belleza. Entonces, estos oscuros son gris y los claritos son blancos. No. Entonces, interpretación. Entonces, estos son gris y estos son blanco. Que el gris sea más probable que el blanco. Sí, eso estoy peor.
No, Jesús David, toca que me los vuelva a enviar y mirar si de pronto está escribiendo el correo mal, porque descubrí que el correo de matemática también existe, pero no sé quién sea. Sí, blanco y gris, señora Pizza. Da Sambo, porque los ángulos, la sumatoria de los ángulos externos a un triángulo da 100, 360, es por ley. En ese caso, digamos en el anterior, si ustedes lo quieren de pronto, mientras pelean por el gris y el azul y el negro, demostrar, lo único que tienen que hacer es darle valores numéricos a los ángulos internos. Entonces yo le puedo decir, démosle 40, démosle 50, bueno, 50 no, démosle 80, 40 y este vale el 60. Y hacemos la diferencia. Si todo vale 180 y este vale 80, vale 100. Si este vale 40 y todo vale 180, esto vale 140. Si este vale 60, el de afuera vale 120. A partir de la ley de que los ángulos internos de un triángulo vale 180, también me dice que los ángulos externos valen 360. Miren, 140 más 120, 260 más 100, 360. Siempre mientras ustedes completen que los internos suma 180, la suma de los externos va a valer 360. ¿Listo? Ahora acá, los grises, que son los azules oscuros, respecto a los blancos, que son los azules claros, empezamos a mirar. Aquí tengo 5 grises de los 8 o 5 grises respecto a 3 nomás blancos. Hay una mayor probabilidad de que se le atine el gris. En este caso hay la misma cantidad. No sé si alcanzan a ver. Acá hay una línea blanca que me dice que son igualdad. En este caso la mayoría serían blancos y en este caso cumple la igualdad. Entonces verificamos acá que la respuesta es la A dentro de la situación. ¿Sí ven? No ha habido una difícil hoy. Bueno, hasta este momento. Es una pregunta abierta. Fue de las últimas opciones de pregunta abierta que hubo en la prueba, sino que por cambiar el formato se las traje abiertas. La figura muestra la suma de los ángulos internos en diferentes polígonos regulares. Es algo que uno debe aprender a identificar y saber. Puede que no de memoria, pero sí es necesario que uno identifique. La mejor forma es descomponer en los triangulitos. Y eso me ayuda a deducir cuánto suman los ángulos internos de una figura. Entonces, sumando los 3, 4, 5 triángulos que tenga y restándole los de 180, 360. Debido a las propiedades de los polígonos regulares, es posible demostrar que el resultado de cada suma se traduce en la expresión 180 igual 180 por n menos 2. Los lados será número de lados, los vértices, las aristas, los ángulos, diagonales. Entonces, lados, número de lados o de ángulos o el nombre. No, el nombre no tiene nada que ver. Lados,
ángulos número de vértices, dicen por acá. No es tan fácil porque miren, hay muchas respuestas. Uno dijo el número de triángulos. Asumo que son los triángulos en los cuales se puede descomponer cada figura. Recuerden que al centro, estas son las diagonales, el triángulo. El triángulo se puede descomponer en 3 triángulos, en 4, en 5 también podría ser la descomposición en triángulos. ¿Listo? Vértices, lados, ángulos, vértices y triángulos. Los triángulos que lo conforman, el número de lados, el número de vértices. Sí apareció porque es de un cuadernillo bastante antiguo, sino que dándole una mirada distinta, es muy posible que la gente que respondió esta pregunta haya terminado en un lío, porque todas las 4 afirmaciones son posibles y son igualmente válidas. No hay una pregunta más válida que la otra. ¿Listo? Entonces no hay que uno de los errores que uno comete es muchas veces demeritar las preguntas. En eso sí no pueden pecar en exceso de confianza porque se les puede generar un gravísimo inconveniente. ¿Listo? Son 4. Digamos, ¿cuál sería mayor? Me imagino que cuando la evaluaron le dieron la misma opción de respuesta a cada una de ellas. ¿Listo? Pues no sé, podría ser, pero en ese caso de preguntas era muy definitorio para una sola. Al menos respondería lados o triángulos internos. Si fuera yo, la respuesta primaria quedaría es lados o triángulos internos. Pero lo que les digo, no es distinta la validez desde el punto de vista que se vea, ¿no? Sigue siendo igualmente válido las 4 respuestas, ¿listo? Es posible que no fuera un regalo, Gabriel, porque podrían estar buscando una respuesta específica. Y si uno da, sí, exactamente lo mismo, Jason. Pero son de las cosas que uno ve que la prueba hay veces como que tiene sus lagunas que lo dejan a uno como pensando en la validez de la prueba. Algo de trigonometría. ¿Listo? La figura muestra el triángulo rectángulo MOM, una. En los triángulos rectángulos se define secante de alfa igual a 1 sobre coseno y cosecante 1 sobre seno. De las siguientes expresiones, ¿cuál equivale a secante sobre cosecante? Es un cuadernillo aparentemente de alguna prueba abierta que hicieron de la prueba saber, pero no está claro si sí corresponde a una pregunta real. ¿Válido lados y ángulos? Lo que pasa es eso. ¿Por qué creen que quitaron las preguntas abiertas? Si yo la calificara, para mí sería igual de válido los 4. De hecho, el de cada uno evalúa su cosa distinta. Lados, la percepción de la figura. Ángulos, la definición de la figura. Vértices, las características de la figura. Y triángulos, la composición de la figura. Las 4 evaluarían 3 conocimientos determinados de una situación. Entonces, por eso se define a una sola pregunta, una opción de respuesta y se vuelven preguntas cerradas. ¿Listo? De las siguientes expresiones, ¿cuál equivale a secante por cosecante? De alfa ambos, ¿no? Alfa es este. ¿Qué faltaría ahí para poderlo responder?
No, no sé qué habría pasado en el momento en que validaran esas preguntas. Centrémonos ya en esta. Hay un dato específico, le están dando la mayoría de datos, pero hay un dato que les va a hacer muchísima falta. Hay varias formas de evaluarlo desde la situación. Primero, simplificar, dar una relación de identidad. C, B, B. Lo que dice Sambo, una de las cosas que hace falta ahí es saber cuáles son las relaciones eh, trigonométricas, cuáles correos. No, solo uno. Me refiero que si escriben a matemática, no les va a rebotar el correo como pasa cuando el correo es inválido. Tiene que haber uno. Entonces, el correo mío es matemáticas arroba puntaje nacional.co. A o B o C o D, alguien que diga la E para que ya hayan dicho todas las respuestas, compa. Tienen bastantes dudas. Entonces, vamos a detenernos un poquito en esta pregunta y mirar algunas cosas. Lo primero es que yo debo identificar el tipo de triángulo que tengo. ¿Es un triángulo o rectángulo? Identificar el ángulo recto que es este. A partir de ahí recuerden que en un triángulo rectángulo los lados que forman el triángulo rectángulo reciben nombre de catetos, es decir, N y M son catetos y el lado opuesto es la hipotenusa. Como estoy definiendo un ángulo específico, el lado N será el cateto adyacente porque forma el ángulo con la hipotenusa y el lado contrario que no toca la formación es cateto opuesto. ¿Listo? ¿Qué necesito saber? Las relaciones trigonométricas. Seno, al menos las tres primeras, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ya a partir de ahí puedo hacer la simplificación. Lo primero es la simplificación eh, aritmética, ¿no? Entonces, listo. Ya con esa información un poco más direccionable, ahora intenten llegar a la respuesta. Ahora sí. Listo. La C, la B, la D siguen teniendo algunas dudas. La B. Andrés dice que la A. Andrés la C. Eduardo Zúñiga la D. Keider la B. Hipotenusa sería la O. Este de acá. El lado opuesto al ángulo recto, recuerden que el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. 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 Todavía no hemos terminado, Mariana. Yo lo único que les di fue una información primaria para que lo puedan hacer.
Entonces, lo primero es hacer el proceso que me dan acá. ¿Cuál? Secante sobre cosecante, pero como secante es 1 sobre coseno, entonces 1, vamos el de más arriba, 1 sobre coseno sobre 1 sobre seno. ¿Por qué? Porque esto es secante sobre cosecante, lo que me están dando acá. Producto de extremos, 1 por seno, seno, coseno por 1, coseno, seno sobre coseno. Ya tenemos que secante sobre cosecante es igual a seno sobre coseno, pero necesitamos darle información de la relación. Seno sobre coseno es cotangente. Cotangente es lo contrario a la tangente. Si es lo contrario, es decir, es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, cateto adyacente es n sobre m. Y diríamos que la respuesta es esta. Esa es una forma. La otra, cuando ya tenemos acá la relación que es seno sobre coseno, lo planteamos desde la razón trigonométrica. Decimos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, me perdí. Producto de extremos secante es 1 sobre cosecante 1 sobre seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el otro sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Este con este se van y decimos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente porque al revés. Que hicimos mal. Seno sobre coseno. Y seno sobre coseno es tangente. ¿Por qué me están diciendo que es cotangente, chicos? Estábamos acá. Entonces volvamos al inicio. Entonces ya sabíamos la relación de los valores. Sabemos que a partir de este ángulo alfa, este es cateto adyacente y este es cateto opuesto. Que esta es la hipotenusa. Que la relación de seno es cateto opuesto sobre cateto o sobre hipotenusa. Que la relación de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cotangente pues es lo contrario. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Listo? Ahora me dice, tengo esta expresión. Me dice secante sobre cosecante. Secante es 1 sobre coseno. Cosecante es 1 sobre seno. Producto de extremos, producto de medios y nos está dando seno sobre coseno. Ahora sí reemplazamos por los valores o reemplazamos por el valor, recordando que seno coseno es igual a tangente y tangente será igual cateto opuesto, que es m, sobre cateto adyacente, que es n. Eso es usando la identidad trigonométrica. Sin usar la identidad trigonométrica, cuando yo ya tengo seno sobre coseno, planteo con la relación de los lados. Cateto opuesto sobre hipotenusa sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Este con este se van, nos da cateto opuesto sobre cateto adyacente y lo mismo, cateto opuesto es m y cateto adyacente es n. M sobre n y la respuesta es la C. Ahora sí. Pero no es tangente, sí. Sí, Jason, hay varias formas de llegar a la respuesta. No, no es la B, es la C. Porque dicen que la B. Listo, Jorge Luis, buena noche. Daniel, ¿cómo define los catetos? Entonces, el ángulo, entonces, siempre tiene que definir la hipotenusa, esa es fija. La hipotenusa siempre está contraria al ángulo recto.
si me dan este ángulo, el lado que forma con la hipotenusa del ángulo, a ese lo llamo adyacente. Y el otro lado, es decir, el que quedó al otro lado, pues se llama opuesto. Recuerden que si yo cambio el ángulo, si yo tomara, no sé, acá, este de acá como ángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto cambiarían de posición. También con la secante y con la cosecante, cambiándolo desde acá y obteniendo la relación directa. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Suele pasar, Dana, suele pasar ese tipo de cosas, pero no se preocupen, para eso están practicando, practicando, practicando. Si está un poquito falta de nitidez y ahora les coloco esto, está como muy fuerte. Dejemos esta de últimas, que está difícil de leer, y tomemos esta si quieren. No, bueno, no, tomemos la estadística que ya es la última que me queda de las que tienen ahí. La gráfica que muestra el porcentaje de ejecución correspondiente al promedio 2002-2012 en cada mes es. Yo anoche la leía y la leía y la leía y como que no entendía que la pregunta fuera así como es. Máximo del 2012. ¿Listo? Como no me la sé, marco la C. Pero la C tiene un pequeño problemita. ¿Mm? C de ceguera, sí está muy difícil. Entonces se las voy a dejar de tarea porque hay algunas cositas que de pronto no vean hacia precisamente por lo fue pequeña la fuente. Entonces de tarea la cogen, la amplían, le cacharrean y no dan la primera respuesta que se les atraviese. Hagamos esta. Queda la otra de tarea. ¿Listo? Desde abril no cuadra, algo así, Cristian es. Entonces, como no ven bien, vamos a dejarla pendiente, la amplían, la trabajan, le hacen lo que quieran y vamos a trabajar estas últimas dos que tenemos apenas. Y esa sí es real. Ahorita la dejo, señora Pix, ahorita al final de la clase la dejo en pantalla, la del dolor de cabeza, no, la del dolor de ojos. Sí, Dosma, precisamente la pregunta anterior y estas son de ese cuadernillo, pero ese cuadernillo no es de la prueba saber, como el de ustedes, sino es de la prueba saber TIT, es decir, de la prueba saber pro. ¿Listo? Entonces por eso es que tiene preguntas muy fuera de lo común. Las preguntitas que tienen este reborde gris fueron sacadas de ese cuadernillo que me envió muy agradecido a alguien, no me acuerdo, de noche ya le di las gracias. Ahorita les dejo en pantalla la preguntita. Ahí lo único que tienen que hacer en esta pregunta es lo que les dice la información, no más.
Ahí le están diciendo exactamente lo que tiene que hacer. Entonces debería no tener fallo. Uno de los líos que tiene esta pregunta es que tienen que hacer un proceso operativo numérico. Entonces, David dice Milton C. Señora Pizza, AO1. No. Time Tax. Diane Ramírez. Sí vi que en el cuadernillo que liberaron para TIT es técnicos y tecnólogos, significa TIT. Había unas preguntas, sí, las preguntas son un poco más cerradas, Gabriel, más explícitas, pero ese material había muchas preguntas que han salido en pruebas reales. De la red, Daniel, hay gente que, bueno, hay algunas cosas que me han llegado que no sé dónde las consiguen, pero también dice que hay 6960, tenemos que verificar. Entonces miremos. Es hacer es lo que me están diciendo. Para realizar el corte, se determinó la altura del triángulo usando la fórmula tal. Luego se dividió h entre 2. Entonces lo primero que debo hacer es despejar acá. H 120 está multiplicando, entonces tengo seno de 45 igual a h sobre 120. Despejamos h, es decir, 120 por seno de 45 y dividimos esta cantidad entre 2. Ahora me dice, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, es decir, 0,71. Como para poder hacer el valor, entonces 120, bueno, acá podemos simplificar y una vez que nos dé 60 por 0,71. Hacemos la multiplicación. Recuerden que cuando uno multiplica decimales es como si tuviera la multiplicación sin valores. Y bueno, al multiplicar por 0, corremos la coma, eliminamos una coma. Entonces, lo mismo que decir acá, 7,1 por 6 es por una 6, 6 por 7, 42 y nos da 42,6. Aproximadamente 42. Respuesta la C. ¿Listo? Los que les dio 85 se les olvidó dividir entre 2. Lo que les decía, la altura se divide entre 2. Me lo veis, sí, sí. Todavía no, queda un ratico, queda una última. Semejante contexto, es decir, eso es lo que uno dice, hay preguntas que no se dan para unos contextos. Semejante contextualización, una gráfica muy bonita y salen con una pregunta como el coseno del ángulo teta que forma el suelo y la escalera es. Entonces es ahí donde uno no entiende para qué tanta cosa. Coseno. La pregunta tiene la respuesta, más o menos. Karen dice la B, Karen dice la B, David dice la C, pizza. Pues parece que no, porque hay gente que está dando respuestas que no son. Entonces, recuerden eso. No puedo estar sobre seguro, debo analizarlo. Así me haya salido una pregunta casi idéntica, debo verificar que sí sea. Entonces, lo único es saber que coseno, en este caso necesitan un conocimiento específico. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si este es el ángulo, este es el ángulo recto, 13 será la
hipotenusa. 12 será el cateto opuesto y 5 será el cateto adyacente. Entonces, coseno del ángulo, cateto adyacente que es 5 sobre hipotenusa que es 13. Listo. Ese sí les daba. ¿Listo? ¿Sí? Gracias, señora Pix. Escríbeme y te regaño bonito también. No, mentiras, escríbanme si tienen dudas, preguntas. No dejen de preguntar, aprovechen. Puede que yo no me conecte mucho tiempo, pero trato de responderle a la mayoría. Valentina 26. Sí, pero des en cuenta que hubo muchas. Los que cometieron de pronto el error es porque no sabían exactamente cómo era la fórmula del coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Otra. Ah, baby, se acabaron. Les voy a dejar esta para que la analicen bien. Tiene su cascarita o tiene su error. Ustedes son los que tienen que identificarlas. No, para nada, Diane. Gracias a ustedes por estar tan pilos y conectados. Listo, chicos, entonces. Fue un placer haber trabajado el día de hoy con ustedes. Espero no se vuelvan a repetir esos cambios de clase que ya a mí hasta ahora estoy viendo cuadriculado. Eh, igual nos quedan unas como dos clasecitas nomás. Espero que ya estén como muy tranquilos, tranquilos que el trabajo que hicieron fue bueno. Por más que sigan presentándosele dudas y preguntas, hagan muchas preguntas que para eso vamos a estar ahí. Gracias a ustedes por estar conectados, gracias por el interés que ponen. Recuerden darle like al video. Los felicito por la entrega que muestran porque pegar hace unas 3 horas al día a estas horas, muchos sacrificando tiempo de tareas, eso se va a ver reflejado. Métanse en la cabeza que eso lo van a ver reflejado y va a ser positivo para ustedes. De nuevo, me alegra mucho ver que estén buscando la formación. Apúntenle a las universidades que están esperando y hacerle. No preocuparse del, no preocuparse del examen como tal, sino llegar relajados, tranquilos. Si no tuvieran nervios y miedo, pues es posible que les afectara el exceso de confianza, pero controladita, controlada, con la seguridad de que están haciendo todo lo que deben hacer. Entonces, chicos, una muy buena noche, que descansen, que pasen muy bien estos días que les quedan de previos al examen. Una recomendación, llegaron muchas citaciones. Algunos colegios están llegando a que por favor verifiquen la citación después del 3 de agosto. Entonces les recomiendo que después del 3 de agosto, si ya tienen la citación, verifiquen dicha citación, que sean iguales, por favor. Si no son iguales las citaciones que se han sacado hasta el momento con las otras, con la después del el 3, entonces háganlo. Listo, señora Pizza, no hay problema. Excelente. Escríbeme, señora Pizza, si tienes alguna duda, alguna cosa pendiente por hacer, con todo gusto le respondo. Entonces, chicos, una muy buena noche, un saludo a cada uno de los chicos, un abrazo muy fuerte a cada una de las niñas, que les vaya muy muy bien, que pasen muy buena noche y descansen. No olviden la pregunta, ahí se las voy a dejar en pantalla un rato. No olviden la pregunta para que lo puedan hacer. Chao. Buena noche y que descansen.